Constitution y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya tenemos conectados a nuestros panelistas de este día miércoles. Francisco Martorell, director del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, y también está con nosotros Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Alberto? Buen día. Alberto, inevitablemente, como conversábamos recién, se hizo una referencia al Padrino en el diálogo con Santiago Escobar y Hernán Leyton, cuando él sacó a colación que muchas de estas cosas que están pasando ahora le recordaban ese momento en que no me acuerdo cómo se llama, que el Padrino le dice al Pacino, a su hijo, el que te pida la reunión es el traidor. Estesio, sí. Estesio, claro. Estesio. Claro. Esto a raíz de toda la discusión que eventualmente se puede producir si es que el presidente efectivamente lleva al Tribunal Constitucional a su propia gente. Claro. Sí, evidentemente una de las grandes lecciones del Padrino, que de hecho una de las leyes que trabajamos en el seminario, y es el tema de los mediadores. O sea, la mayor parte de las veces los mediadores tienen un bando, ya sea porque tienen efectivamente un bando o porque sencillamente las condiciones estructurales con las que llega uno de los bandos sobre el mediador son mejores que las del otro. Entonces, cualquier etapa de mediación tiene complejidades, tiene dificultades, y más allá de que haya muchas regulaciones como las hay en los sistemas judiciales, en fin, para que eso no sea así, finalmente el mediador tiene un bando, y en este caso es muy explícito. O sea, efectivamente Sebastián Piñera fue tomando control del Tribunal Constitucional y por tanto llevarlo allá a territorio propio. Así es que efectivamente es lo mismo que la situación del Padrino con Tessio, en el momento en el cual le dicen, mira, aquí va a haber gente que va a tratar de mediar contigo, que era el truco de siempre de Barcini, que es el que le pide la reunión, que siempre jugaba a los mediadores y los tenía para sí, o sea, hacía él el mediador y en realidad era una de las partes. Entonces es parte del arte, pero yo creo que es un juego que para Piñera no tiene ningún horizonte. O sea, el punto es que las variables políticas no están sólidas para él. No, sí, lo estábamos conversando un poco eso, y es interesante de alguna manera escudriñar en eso, porque si es que esto fuera, y lo he dicho ya varias veces entre estos 2 días, si esto fuera una de esas típicas situaciones que se dan, Pancho y Alberto, entre gobierno y oposición, con posiciones muy cerradas, donde uno discute o critica al otro y básicamente hay posiciones divergentes, bueno, tú podrías entender que se hicieran un montón de cosas y que contaran con la aprobación de las coaliciones de gobierno, que en este caso podrían apoyar al presidente, pero si es que tú vas a llevar al Tribunal Constitucional algo que han hecho buena parte de tus propios parlamentarios, te compraste de todas maneras una guerra intestina súper potente ahí. Sí, y a mí me preocupa, Fernando, además la puesta en escena, el lugar y el momento elegido para hacer ese anuncio que, claro, fue también medio dudoso. ¿A cuál proyecto se refería? ¿A qué elemento? ¿Cuál era el que estaba destruyendo la institucionalidad? Porque el presidente usa varias frases. Por ejemplo, dice algunos parlamentarios. Entonces uno tiene que pensar que no se está refiriendo al proyecto del 10%, porque ahí fueron 130 y 150 en el caso de la obligatoriedad de retiro de fondos para aquellas personas que están en enfermedad terminal. Entonces, ¿se te refería a ese proyecto o se refería
al proyecto de ley, la iniciativa de Camila Vallejo, Gutiérrez, Cristina Girardi, etcétera, que tiene que ver con los quórum en la Convención Constitucional. Pero además la puesta en escena, al lado de Bernardo Larraín Mate, en el contexto de la SOFOFA, como parapetándose en el empresariado, lo que creo que es un error. Es decir, tú te pones al lado de los empresarios para tirarle una piedra al Congreso, en este momento, cuando tuviste 130 parlamentarios que apoyaron el proyecto. Es decir, muy mal elegido el momento, una situación que obviamente genera un conflicto, y que frente también a un proyecto que es el de Camila Vallejo, que claro, uno podría pensar que pueda ir creciendo, pero ya en el día se había desmembrado, se había debilitado. Es decir, el Partido Socialista había prácticamente presionado a Maya Fernández para que retirara la firma. La DC había salido diciendo una serie de cuestiones, hasta Pablo Vidal en el Frente Amplio lo había criticado. Entonces había una serie de cuestiones que no sé si en ese momento era el adecuado para que el presidente generara esta especie de enfrentamiento moneda-Congreso. Sí, es que es un escenario, o sea, el escenario se tornó caótico, sismológico, y evidentemente las apuestas en el fondo van probando hasta dónde se puede tirar. Entonces, la apuesta de Piñera es tirarlo para un lado, cosa que es un error, porque los presidentes deben tratar siempre de mantenerse justamente esta posición de mediadores. Todos entendemos que les interesa que la cosa vaya para un lado, pero en el fondo, al ponerse de mediadores y hacer que otros empujen, finalmente entran a decir que van a dirimir la discusión. Entonces finalmente tenemos una situación absurda en que el presidente de la República tironea por un lado, una diputada tironea por el otro, cosa que para los diputados es correcto, digamos, de lo que hacen todos los días, y entre medio hay actores que tratan entonces de buscar una solución que no aumente los niveles de crispación y disminuya el nerviosismo imperante. Pero en el fondo, lo decíamos la semana pasada aquí mismo, que efectivamente Piñera había, como le ha pasado muchas veces en todo este periodo, todo este proceso, había cantado su sector un poco de victoria dentro del gobierno, diciendo, mira, las cosas están un poco más tranquilas, ¿ya? Estamos medio armados, y en un par de días, en un par de horas, se le complica todo y lo gestiona mal nuevamente. Lo que dice Pancho, obviamente un error que tiene una raíz comunicacional, pero que también tiene una raíz política, que revela la soledad política de Sebastián Piñera, y esa soledad política evidentemente se va a transformar, y se va a ir transformando en una hemorragia para el sector. Yo creo que además que a la derecha ya le pasó algo que es distinto a lo que venía ocurriendo. Durante toda esta crisis, normalmente la derecha decía, bueno, pero mis números como sector, mis posibilidades presidenciables, en fin, se ven todavía sólidos. Hoy día eso ya se debilitó radicalmente, y la verdad es que ya la derecha no va a ser tan amable con Piñera, si lo que le va a entregar Piñera es un desierto. Sí, es bien interesante esta potencial situación que se da, porque al tener un apoyo bien alto el tema del 10% de la AFP en este segundo caso, y sobre todo en el primero también, acuérdate tú que muchos parlamentarios fueron muy duros con sus propios partidos cuando los partidos, particularmente la UDI, los mandó al Tribunal Supremo, y se rebelaron muy fuertemente, digamos. Si es que el presidente de la República lleva esto al Tribunal Constitucional, como ha dicho que lo va a hacer, no es un problema con la oposición hoy día. Es un problema bastante fuerte dentro de su propia coalición, y va a ser interesante ver cómo se reacciona ya, porque queda harto tiempo. Se tienen que preparar para enfrentar 5 o 6 elecciones muy próximas, y donde a finales de noviembre un montón de gente tiene que decirse que quiere salirse o no salirse del gobierno para ir a postular. Entonces, tienes un potencial de fuga muy alto. Sí, y
lo otro, Fernando, es que el presidente habló de dos opciones. Dijo, primero, la iniciativa, combatir la iniciativa legislativa dentro del Congreso, donde las fuerzas que existen para combatir el 10% son bastante escasas. Y complicarlo con un nuevo proyecto, porque esa es una de las opciones, que el gobierno mande un proyecto que de alguna manera reduzca la cantidad de gente que pueda retirar el 10%, yo creo que va a entorpecer la situación. Pongámosle que el proyecto tenga letra chica, más allá que a uno le guste, no le guste, más allá de la explicación técnica, más allá de que efectivamente mucha gente que tiene altos ingresos va a dejar de tributar o puede luego ponerlos en el ahorro previsional voluntario y de esa manera conseguir una rebaja de sus impuestos en el 2021. Más allá de todo eso, cuando tú le pones una letra chica y entorpeces un proceso donde mucha gente está esperando ese nuevo 10%, lo que genera es que vas a demorar la entrega. Y demorando la entrega vas a generar un problema mayor, porque en el fondo el 10% no es solo por lo que recibe, es decir, hay una economía expectante de ese 10%, es decir, parte de la caída, de esta atenuación de la caída o de la economía nacional en los meses de agosto y septiembre fue justamente por el 10%, es decir, el comercio lo está esperando, todo el mundo de alguna manera espera que lo reactive. Entonces, cuando tú tienes pequeñas señales de reactivación, como son el leve repunte del empleo, cuando se están abriendo los comercios, cuando estás esperando que la gente salga a consumir, especialmente en noviembre y ahora en diciembre con Navidad, si tú quitas eso, generas un problema mayor que obviamente va a redundar en protesta. Y si además generas una situación política de crispación entre los sectores, obviamente que lo que estás haciendo una vez más es abonar a que lo que tenemos que transitar en este año, 3 meses o más que le queda al presidente Sebastián Piñera, sea muy complicado. Entonces yo creo que es un hecho que Piñera sigue leyendo mal la situación y en este marco, insisto, y lo dije la semana pasada, creo que cuando tenemos un jefe de gabinete que está a prueba, que tiene que mostrar cuán políticamente potente es, obviamente que todas estas situaciones nos queda claro. Ayer la frase del ministro Delgado respecto al plebiscito que habían votado los chilenos es tan clara pero tan extraña que demuestra que... ¿Cuál frase dices tú? La frase famosa de que si la gente hubiera querido cambiar la Constitución, reformar la Constitución, hubiera ganado el rechazo. Delgado lo que se está refiriendo es que la gente votó por una nueva Constitución, no por cambiarla de a poquitito, digamos. Sí, pero no reformarla es una frase bien extraña dicha por el ministro del Interior. Entonces, sí, ahora él no ha ocultado de que estaba por el apruebo y que votó apruebo en ese sentido, digamos. Claro, lo que pasa es que cuando tú vas generando todas estas cosas, lo que vas abriendo son, nuevos escenarios, porque si el presidente te plantea eso, obviamente que surge un nuevo escenario en este enfrentamiento, gana la posibilidad de que la Convención Constitucional finalmente termine decidiendo el quórum. Y creo que ese es un elemento que ayer, quizás antes de esto, se estaba desmoronando y hoy día no sé, porque cuando tú empiezas a tensar las posiciones, a generar movilizaciones, a crear espacios de protesta, que es lo que parece que la moneda pretendió hacer ayer, lo que logra justamente es acumular agua a los molinos de la otra posición. Y creo que en eso, insisto, la conducción política de la moneda hoy está en una tremenda crisis. Sí, fíjate, ahí al respecto lo dice Pancho, creo que es súper interesante ese fenómeno de lo que... Hay dos cosas que pasan ahí. Primero, una cosa que es típica de Piñera, que le pasó con Blumen, o sea, él llama a Blumen justamente porque había sido un buen jugador en el proceso político post-estallido, y lo llama como efectivamente alguien que va a mediar, alguien más blando, alguien que va a tener una posición más de reposo, y a la semana lo deja puesto en un escenario de conflicto con una fuerte conflictividad social. Le
te pasó, Alberto? Alberto, se nos fue Alberto. Se nos fue Alberto, bueno, mientras... Ahí está, ahí sí, ya, dale de nuevo. No, decía que yo los escuchaba, entonces no me di cuenta que me había... claro, entonces lo que pasó con Blumen en ese momento, o estallido, cuando lo nominan ministro, es que le dice, ok, venga con todo lo que usted ha logrado hacer, con todo lo que el criterio que ha usado, pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, tiene que ser capaz de reprimir y cerrar el conflicto en las calles a través de la fuerza pública. Eso mismo está haciendo a Delgado. O sea, a Delgado lo está poniendo en una posición en la cual él llega a mediar, llega a tratar de abrir campo y le dice, ok, pero tiene que circunscribirse a esto. Y ahí viene un tema que esa frase de Delgado es lo que le ha pasado al gobierno de Piñera siempre, y que entiendo que detrás de eso está él. Y es que teniendo la oportunidad de pararse en un campo más amplio, en un pilar más sólido, como es en el caso del apruebo en el 80%, siendo el gobierno que abrió esa puerta, en fin, teniendo esa posibilidad, finalmente predomina una restricción, un temor, no sé cuál es el origen. Yo creo que más bien un fenómeno sociológico interno de las tres comunas, que es un fenómeno que puede parecer menor, pero que puede tener consecuencias bien negativas para todo este proceso, que es la sensación de que no puede maltratar, no puede hacer sentir mal a ese grupo de referencia pequeño para el cual siente del cual siente que evidentemente es parte, y evidentemente es parte. Bueno, si eso es así, va a estar todo el tiempo parado en el lugar con menos fortaleza, y le va a ser imposible, no difícil, imposible poder salir de la crisis. Yo creo que es un error enorme lo que está haciendo el gobierno, y es un error enorme lo que está pasando culturalmente en esas tres comunas, en términos de decir, miren, porque esta es la respuesta que están dando, miren, la verdad es que estas tres comunas efectivamente tenemos una posición distinta, y nosotros aquí nos quedamos, nos parapetamos en esto, y lo que el país cambie de la frontera para allá, lo verán ellos, pero de aquí para adentro esto no va a cambiar. Eso es irreal, eso es absurdo, y eso es incluso peligroso. Sí. Máxime, ojo, bueno, cuando habla de tres comunas, incluso Las Condes, 2 comunas y media, pues Las Condes tuvo casi un 40%, así no. No, y además, mira, hoy día apareció en las redes sociales una cosa que es aterradora, que es cómo rebrotó el coronavirus en Alemania, no sé si lo vieron, que es un gráfico animado, digamos, donde de a poquitito se empieza a ver por fecha, y donde termina con unos números altísimos que hoy día tienen justamente de vuelta a casi a foja cero la situación en Alemania. Este es un tema que no se va a acabar, porque no se va a acabar tan rápidamente como nosotros creemos, hasta que haya una posibilidad de erradicarlo en términos definitivos, y eso todavía falta bastante tiempo para eso, por más que se diga que las vacunas están todas ahí a la punta de salir, digamos. Fernando, la vacuna lo que puede hacer es de alguna manera disminuir lo que afecta el virus a la población más vulnerable, pero nosotros todavía tenemos que pensar, y eso lo dicen todos los infectólogos, que la vamos a tener recién a mitad de semestre del próximo año, con suerte. Entonces, y que la que pueda empezar a llegar va a ser en escasas dosis, y justamente para atender a la población más vulnerable, personal de salud, etcétera. Pero lo que todavía vamos a sufrir, obviamente, es un brote de contagio. Es decir, eso es imposible no tenerlo, de acuerdo a lo que vemos y está ocurriendo en Europa. Ahora, obviamente, que hay una cuestión de que la gente está más fuera, etcétera, pero cualquier decisión que tomemos puede ir en el sentido contrario en cualquier momento, por las cifras que han mostrado el ICOVID, las mismas cifras del informe epidemiológico, es que en algún momento vamos a tener algún retroceso en
en la región metropolitana. Entonces, ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y lo otro, que exacerbar posiciones. Lo que nosotros todavía hemos tenido frente a todo lo que ha pasado en el país es a un sector de la población importante protestando en distintos lugares, etcétera, incluso concentrado. Uno dice todavía es el sector de Plaza Baquedano, Plaza La Dignidad, Plaza Italia, etcétera. En ese sector, ojo, todavía no hay avance. Uno ve lo que pasa en Perú, lo que pasa en otros países, que se avanza hacia los sectores donde está el poder más concentrado. Y obviamente que cualquier gesto que haga el gobierno puede afectar y puede obligar al traslado de sectores, y eso es lo que no debe permitir el gobierno, y ahí es donde debe pensar, uno, que las cifras no son buenas, dos, que viene el tema de la pandemia, que estamos en una situación económica complicada, y que enfrentarse al Congreso, porque cree que el Congreso no tiene popularidad. Para ciertas cosas el Congreso sí tiene mucha popularidad, y esa es una del 10%, y para otra, si uno toma individualmente a los parlamentarios en sus distritos, y es una encuesta que a mí me gustaría que se dijera también de vez en cuando, también tienen apoyo. Entonces hay una cuestión que ahí hay que ir, la tiene que ir sopesando en esta discusión, como si la clase política estuviera en el Congreso y en la moneda el gobierno fuera otra cosa. Es un error que en este momento, donde se requiere conversación, donde estamos hablando de 6 elecciones por delante, donde tenemos que discutir una nueva constitución, es un problema que el gobierno debiera contribuir para que no avanzáramos hacia alguna situación de enfrentamiento. Bueno, vamos a ver en todo caso si muchas de estas cosas llegan a puerto, porque el presidente ha dicho otras veces que está pensando en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso del segundo retiro del 10%, y finalmente no lo ha hecho, no llegó a eso en el primer retiro, a pesar de que también lo anunció en algún momento dado, y habrá que ver si es que se compra una reyerta interna en estos momentos con la posibilidad de llevarlo en caso que sea aprobado, y la única forma de que sea aprobado es que haya muchos parlamentarios en el Senado de Chile Vamos que van a votar a favor. Yo estoy convencido que no lo va a llevar, y que lo que dijo ayer tuvo que ver más con el proyecto de Camila Vallejo, pero creo que fue innecesario en el contexto y en el lugar que lo dijo. Más allá que incluso Camila Vallejo le respondió, es decir, cuando tú entras a la discusión desde la moneda con un parlamentario y le dijo el presidente no lo va a hacer porque no tiene liderazgo, es decir, le dejaste, como se dice en fútbol, la pelota dando bote en el área chica. Perdón que haya nombrado esa palabra, verdad que hoy día ni siquiera tendríamos que hablar. Sí, no, sí, pero sí, no, está prohibido el fútbol durante por lo menos una... ¿Cuánto se demora uno en recuperarse después de un trauma tan potente? Bueno, yo en el caso mío van a ser unos 15 días. Fernando, las penas del fútbol se pasan con fútbol. Por lo tanto, a mí se me puede pasar mañana cuando la Unión Española consiga el liderazgo. Oye, pero yo, en todo caso, yo creo que es interesante el escenario porque Piñera está en el fondo preso entre dos conflictos internos. O sea, un conflicto interno tiene que ver efectivamente con el conflicto estructural en la relación del Estado con la posibilidad de un conflicto con el Congreso, conflicto con el Congreso que además pondría al Congreso en una... Sí. Ya, abrió la puerta. Ahí tiene... Llegó otro mediador. Sí, la asesora personal dice que está hablando pura tontera. En la misma situación, porque como tengo 3, imagínate las mediaciones son... Entonces, bueno, efectivamente él está en una situación en la cual tiene que evitar un conflicto o producir un conflicto en el Congreso, conflicto que no solo con el Congreso, porque dado el tema, es un conflicto donde al mismo tiempo el Congreso ya tomó una posición que entre comillas sería cercana a la calle, por tanto además tendría la calle también en contra. Y tendría el proceso político que tiene una dirección que va en un camino determinado también en contra, lo que siempre es un error. Y luego, por otro lado, tiene que
asumir entonces que toma un conflicto interno con su grupo de referencia, con esto que llamamos las tres comunas, o con este gran problema que tiene Piñera, y es que la derecha más dura, digamos así como José Antonio Kast, por decir un nombre, le produce un daño objetivo presente sin ningún beneficio posible futuro. O sea, básicamente lo que Kast defiende es como describir en términos científicos un animal en extinción. Eso no va a existir en un rato más. O sea, no tengo ninguna duda, no están las condiciones culturales, valorativas, qué sé yo, para que eso se produzca. Y ese animal en extinción, que es una oferta que efectivamente debiera rechazar Piñera, no la puede rechazar de inmediato porque su grupo de referencia le hace sentido. Entonces, está en una situación bien difícil y que además no ha tenido el carácter, que es una cosa importante en momentos como estos, para poder afrontarla con decisión, planteándole a cada una de las partes los riesgos que tiene también la conducta de cada uno de ellos. Entonces, irónicamente, este grupo de referencia, por seguir con la metáfora con Kast, ese grupo de referencia de alguna manera es el que más pone en problemas a Piñera, el que más arriesga la posibilidad de que efectivamente su gobierno entre en una fase de inestabilidad gigante, porque en el fondo es el que no lo deja jugar, el que no lo deja salir a manejar la situación. Sí, yo tengo la impresión de que como dice un proverbio árabe muy sabio, dice: cuando tú de pronto te encuentras que estás dentro de un hoyo, lo único que no tienes que hacer es seguir excavando. Y tengo la impresión que no hay mucha gente que escucha o que sabe o que de alguna manera de esa lógica filosófica y que insiste que la manera más fácil de salir de un hoyo es seguir profundizando el hoyo. Un buen consejo. Un buen pasa mucho que en el fondo, entendiendo que el único recurso que has tenido durante un tiempo largo es un recurso que te ha funcionado muchas veces, y ese mismo recurso te está llevando a meterte en un agujero. Efectivamente pasa mucho en política que la gente sigue haciendo el hoyo y dice: en algún momento volverá a servir este recurso que tanto me dio antes. Bueno, sí, ¿no? Y cuando se pone más oscura la situación, y cuando ves que tus aliados además no están ni cerca del hoyo para tirarte una mano, y al contrario, están buscando ellos su futuro, porque lo que viene es lo que les preocupa, obviamente que el que está en el hoyo va a seguir cavando hacia abajo. Este cuento es decidor, es decir, este desbande que se va a producir en los próximos días, la necesidad de los partidos de Chile Vamos de diferenciarse del gobierno que baja en popularidad, etcétera, todo eso obviamente pareciera ser que obliga al presidente a salir del hoyo, y no, sigue cavando. Ojalá escuchen. Bueno, muchas gracias, Alberto, gracias Pancho, cuídense, chao. Un abrazo. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.